conversaremos desde la ciudad de Nueva York con una gran arquitecto, Victoria Benatari. Y vamos a conversar sobre estos movimientos, los retos y los paradigmas de la nueva arquitectura, también en una nueva realidad, aquí en Vivir Vale la Pena. Bienvenida desde Nueva York, Victoria Benatari, gran arquitecto, y vamos a conversar sobre un tema apasionante y sobre todo nuestros temas, los retos de la arquitectura en esta nueva realidad. Gracias por estar con nosotros, Victoria. Un gusto tenerte aquí en Vivir Vale la Pena. Muchísimas gracias, me encanta que me hayas invitado y me encanta compartir este espacio contigo y con tus seguidores. Victoria, conversábamos fuera de cámara que tú llevas muchos años trabajando este concepto, como que había algo premonitorio, se me ocurre decirte, en estos campos nuevos y en estos retos que la arquitectura tiene que ofrecernos. Post pandemia, podríamos decir, cuando esta película termine. Bueno, fíjate que hace 5 años mi socia Michelle Chanfayone y yo creamos una compañía que se llama EXD Arquitectura y XD Architecture, que nos pueden visitar en las redes, con la intención de diseñar para espacios que sirvieran para las 24 horas. Porque yo, desde que me gradué de arquitecto, soy muy fanática de aprovechar cada centímetro cuadrado, porque en las ciudades el área por metro cuadrado es muy costosa. Entonces yo no encuentro lógico que tú uses un espacio para una sola cosa. Entonces yo generalmente en mis espacios siempre los uso para múltiples actividades. Total, que hace 5 años hicimos esta compañía en la cual específicamente nos dedicamos a eso, de forma tal que tu espacio crezca contigo. Si tus hijos crecen, el espacio se modifica. Si tus necesidades cambian, el espacio se transforma. Del día a la noche, tus actividades cambian y el espacio debe cambiar también. No creemos ni creo en los espacios estáticos que cumplan una sola función, porque eso además es un desperdicio de dinero. Por ejemplo, nosotros siempre usamos este ejemplo. Si tú vas a la cama, ¿no? La cama tiene 30 pies cuadrados, ¿no? Vamos a suponer que está en $2.000 el pie cuadrado, vamos a decir que ahora todo ha bajado. Entonces son $60.000 que tienes parados ahí. Si tú tienes $60.000 parados ahí, ¿qué haces con él? Los inviertes, te vas de vacaciones, le compras un regalo a alguien que tú quieras, no sé, haces algo, no lo dejas ahí sentado haciendo nada. Entonces, con esa filosofía, pues nosotras diseñamos espacios para 24 horas Y que si yo cierro los ojos y quiero imaginarme un espacio de 24 horas, ¿con qué me voy a tropezar? ¿Con qué diseño voy a encontrar? Me hablas de un espacio de una casa grande, una casa pequeña y sobre todo en nuestros tiempos, bueno, que esto nos ha metido a trabajar dentro de la casa. Hagamos como una especie de ejercicio de imaginación activa. ¿Qué voy a ver en ese diseño? Bueno, lo primero que te quiero hacer hincapié es que esto lo estamos haciendo para ciudades, de manera porque los espacios son muy pequeños. De repente en una casa grande no hay la necesidad de hacer esto, aunque yo no soporto el desperdicio. Porque volviendo al tema, te quiero comentar algo antes de hacerte la descripción. El concepto del lujo ha cambiado mucho con el tema de las economías compartidas. Por ejemplo, antes el lujo era tener un chofer 24 horas abajo, ahora no necesitas eso, ahora con Uber tienes un chofer 24 horas abajo. El lujo era tener un apartamento en París, uno en Londres, uno en Nueva York, uno en Caracas. Ahora eso no hace falta porque con Airbnb compartes. Lujo era tener una biblioteca llena con todas las últimas películas, ahora eso no hace falta porque you stream, lo mismo con la música, etcétera. Entonces el concepto del lujo ha cambiado y la gente, por lo menos la gente joven, y la gente que, digamos, piensa como yo, prefiere utilizar sus recursos en experiencias en lugar de estar acumulando, ¿sabes? Es un cambio de paradigma cultural, porque nosotros crecimos quizás con padres que más bien buscaban esas casas grandes, esas casas con grandes bibliotecas y que, bueno, al final eran muy incómodas cuando uno tenía que mudarse, porque uno decía, ¿y a dónde meto todo eso en los espacios físicos que se construyen hoy en día, que terminan siendo, bueno, pero mínimos comparados con esas proporciones que teníamos antes?
Es correcto, y sobre la biblioteca, o sea, con el internet ahorita, no es que no haga falta biblioteca, porque siempre los libros son importantes, pero el volumen de acumulación varía. Entonces, con esa situación es preferible, o sea, yo por lo menos preferiría, si yo tengo el capital para tener una casa gigante, yo prefiero dividirlo y tener varias casitas chiquitas, un poco como el concepto de la pizza, ¿sabes? Claro. O sea, entonces, eh, partiendo de ese concepto, si tú te quieres imaginar un apartamento que perform o que se comporte para las 24 horas, te lo digo, por ejemplo, nosotros, y acá, nos acaban de sacar un artículo en el New York Times ayer, casualmente, sobre el particular. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que construimos en casa de mi socia. Mi socia, ella se casó y se compraron un apartamento de una habitación. La gente no sabe lo que ocupa un niño hasta que tiene el niño, ¿sabes? ¿Tú Así es. crees? Entonces, bueno, tuvieron su nené, claro, cuando el nené es chiquito, bueno, no ocupa tanto espacio, pero a medida que los niños van creciendo, que tienen 2 años, el apartamento se convierte en o sea, en el kinder del niño, ¿no? Entonces me llama y me dice, mira, me voy a tener que mudar. Entonces, bueno, ok. Estaba un poco así porque fue a mirar cuánto le costaba un cuarto más. Bueno, llegó llorando a la oficina, dijo, bueno, no, o sea, voy a tener que agregarle al mortgage, tengo que meter $200,000 más, o sea, una inversión que no tenía yo anticipada. ¿Qué hicimos? Convertimos su sala en un estudio y pusimos a la niñita en el cuarto. Entonces, en la sala ella tiene la cama que sube y baja, Ujú. con lo cual no tienes la cama ocupando el espacio de ahí, los $60,000 quedaron para otras Para inversiones. otras inversiones. Ok, mira, en la Exactamente. próxima parte vamos, me encanta porque todo lo que me estás diciendo lo estoy recreando en mi mente. Vamos a seguir recreando estos diseños en los nuevos tiempos. Hoy lo conversamos desde Nueva York con Victoria Benatar, gran arquitecto, y vamos a hablar de esos retos de la arquitectura que también nos dicen que vivir vale la pena. Regresamos hoy desde Nueva York, una gran arquitecto, Victoria Benatar, hablando de, bueno, los retos de la arquitectura. Y tú me estás haciendo un diseño, yo iba paseando sobre esos espacios y además lo que tiene que ver con el mobiliario, ¿no? Esa cama que sube, que baja y también es un poco de esos grandes retos en espacios pequeños. La Correcto. tendencia es a recortar el metraje, los pies cuadrados. Cada vez veremos más construcciones un poco más pequeñas en nuestros tiempos. Bueno, en las ciudades sí. Fíjate, bueno, ahorita estamos en un cambio de paradigma muy grande y el futuro dirá. Pero lo que ha venido siendo el trend durante los últimos años es que los espacios en las ciudades son más pequeños y también lo que te decía antes, que la gente prefiere invertir menos en posesiones y más en vivir la vida. De la manera como nosotros fuimos criados era acumular, acumular, acumular. En los 80 eso era una Una ley. vorágine de acumulación, ¿sabes? Y ahora más bien yo creo que en los 80 era acumular, en los 90 era estar y en los 2000 es vivir. Es un poco diferente. Entonces, Y se me ocurre preguntarte, y cuando pase todo esto, ¿qué será? Vivir más. Y hago referencia a esto porque ciertos conocedores dentro del campo de la psicología social dicen que cuando toda esta página termine de pasar este ámbito pandémico, en vez quizás de encontrar un factor psicológico más depresivo, quizás veamos algo más maníaco, más bien lo que tú dices, vivamos más, gastemos más, no acumulemos tanto, ¿de qué nos sirve todo eso? ¿Podría haber una tendencia a irnos hacia ese lado? También en la bueno, arquitectura. yo como no soy adivina, pero yo pienso que sí, o sea, cuando tú tienes que administrar tus recursos, sabes, si tú tienes la opción de comprarte no sé, unos zapatos costosísimos o irte de viaje o de comprarte una joya y pasar una buena vacación, yo creo que pesa más la experiencia. Por lo menos ahora los millennials, los niños jóvenes, yo veo esa tendencia muy marcada, ¿sabes? Ellos no le dan tanto valor a lo material, sino más bien a vivir. Y yo estoy de acuerdo con eso, hay que vivir la vida, hay que salir, hay que ver, hay que conocer. O sea, tantas cosas, uno es como tú dices, te mueves y no hayas que hacer con tantas cosas. Yo me acabo de deshacer de un storage
¿qué te digo? Tenía, no sé, como 15 años con el storage, Eso uno lo cosas ahí que... descubre en la mudanza, pero también uno descubre en la mudanza la cantidad de cosas inútiles que uno no necesita. Decía el escritor Oscar Wilde, no terminamos de botar lo que no nos sirve porque tenemos miedo que venga alguien y sea feliz con eso que no nos sirve. Y por eso acumulamos tantas cosas. Ahora, esa tendencia también puede llevarme a otro cuestionamiento. Llevamos un año confinados, llevamos un año donde nos han dicho que el trabajo es en casa. Ahora, podría parecer otra tendencia también, que la gente busque espacios más grandes, espacios donde pueda, como tú dices, quedarse en casa y trabajar dentro de la casa. Entonces quizás aparezcan de nuevo la modalidad no de los apartamentos, sino ir a las casas donde realmente me quiera quedar y que ni siquiera tengan que ser en las ciudades, sino que ahora con un buen internet me podría ir al campo y vivir tranquilo y trabajar tranquilo. Es correcto. Bueno, lo que está sucediendo ahora en ciudades como Nueva York es que mucha gente está emigrando a los suburbios, está emigrando a Miami y viviendo en casas. Eso está sucediendo. Sobre todo con la gente que tiene niños y que tienen, porque los niños, para los niños es más complicado estar encerrados. Mucha gente también en Nueva York que antes no podía, como han bajado un poco los precios, están buscando apartamentos de 2 habitaciones, los que vivían de una habitación, para poder tener ese cuarto extra como oficina. Ahora, como te digo, eso no es necesariamente y absolutamente necesario. Tú puedes seguir con tu apartamento pequeño y hacer que tu apartamento funcione, porque es lo que pasa. Cuando la gente se compra un apartamento pequeño, necesita la ayuda de un diseñador para que te lo haga funcionar. Porque tú vas a una mueblería y le dame el sofá más chiquitito. Entonces te dan el sofá más chiquitico, la mesa más chiquitica. Y claro, como en el showroom todo se ve gigante, o sea, el showroom todo se ve chiquito porque el showroom es gigante, cuando lo traes a tu apartamentico, todo te queda grande. Entonces dices, esta porquería de apartamento no sirve para nada, no sé para qué yo me metí aquí. El problema no es el apartamento, el problema es el diseño o sea, el diseño y cómo colocas el mobiliario y cómo colocas los accesorios. Por ejemplo, como seguimos con el tour de la casa. Por ejemplo, yo tengo mi sala. Mi sala se utiliza como, yo la utilizo parcialmente para entertaining, parcialmente para leer, parcialmente como cuarto de huéspedes. El comedor lo uso para estudiar, para trabajar a veces y lo uso para comer. La cocina también es un lugar de encuentro, que siempre ha sido la cocina un lugar de encuentro. Así es. El cuarto es biblioteca, también tengo un pequeño escritorio y también tengo mi closet. Entonces funciona de muchas maneras. Hasta el baño lo tengo con peinadora, que me sirve, tú sabes, el lugar donde me arreglo, más el lugar donde me baño, más el lugar, o sea, todos los espacios de mi casa, hasta el pasillo. El pasillo me sirve de galería. O sea, es un lugar donde pasas, pero también es galería. Entonces los espacios Se pueden reacomodar. Quiero para la próxima parte hablar un poco. Han cambiado los materiales de construcción, me imagino, eso es muy porque importante. esa posibilidad de rediseñar en los tiempos de uno donde vivía en esa casa, donde las paredes internas, por lo menos los que vivimos en Caracas, eran de concreto armado, literalmente, tumbar una pared era toda una odisea. Hoy conversamos con Victoria Benatar, gran arquitecto desde Nueva York, y estamos hablando de los retos de la arquitectura en esta nueva realidad. Aquí, en Vivir, vale la pena. Regresamos hoy desde la ciudad de Nueva York. Victoria Benatar, gran arquitecto. Un gusto que estés con nosotros. Y quedó eso de los materiales. Hacíamos un poco referencia a esas paredes que había que tumbarlas. Bueno, casi que había que poner dinamita para volar una pared y cambiarla. En nuestros tiempos es mucho más práctico, es mucho más fácil ese rediseño. Bueno, fíjate tú que ahorita hay una tendencia mundial que está empezando eh, sobre utilización de materiales saludables para la construcción. Yo no sé si, bueno, tú obvio que sabes, antes la comida no venía con las instrucciones y los tóxicos no venían escritos O las si la calorías, no etiqueta. venía nada de eso. Exacto. No tenía la etiqueta, correcto. Entonces uno se metía lo que se metiera y no sabía lo que te estaba metiendo. Ahora, si tú te quieres intoxicar con una caja de chitos, de papitas, no sé qué, ya tú sabes que tú te estás intoxicando, pero lo hace a conciencia. Con respecto a los materiales de construcción, no existe esa etiqueta. Entonces hay muchísimos materiales que son tóxicos. Claro,
los químicos y los creadores de esos materiales no los crearon para intoxicar a nadie. Pero como es la ciencia, tú estás creando algo y luego viene la consecuencia. Yo creo que el que inventó los cigarrillos no sabía que eso iba a dar cáncer, por ejemplo. No que yo promueva los cigarrillos, pero eh, entonces lo que está sucediendo ahorita es que hay muchos movimientos ambientalistas que advocan por el uso de materiales saludables. También hay certificación de WELL, que es una motivación para los edificios de utilizar puros materiales que son, digamos, más nobles y menos tóxicos, para que la gente en el entorno en que trabaja no se intoxique dentro de su espacio. Por ejemplo, el poliuretano que ponen en los pisos de madera es muy tóxico y es tóxico para los bebés que están gateando en Así el es. piso. Entonces, eso es otra cosa con respecto al gasto de tener una casa gigante que luego vas a tumbar y eso es un gasto innecesario y una contaminación innecesaria. Entonces, un poco yo creo que la tendencia, en mi opinión, no sé si todo el mundo está de acuerdo, pero lo que yo creo, que poco a poco hay que irse comprimiendo y vivir con lo que necesitas, no hace falta más. Porque tú te compras 25 pares de zapatos y cuando ya no te sirvan, esos van a waste. Entonces eso contribuye a la polución y a lo que está a la contaminación y lo que está pasando ahorita, que puede ser una consecuencia de la contaminación también. Completamente. Ahora, también, Victoria, hay otra cosa. Familias han cambiado. O sea, esos hijos numerosos de aquellos padres y 7 hijos, no parece ser la historia, ni mucho menos el planteamiento de los jóvenes ahorita, que algunos dicen ni se quieren casar. Pero bueno, las parejas usualmente tienen 1 o 2 hijos, pero no son todas las que se llenan. Y eso también habla de un nuevo modelo de arquitectura frente a la nueva familia. Bueno, es como tú dices, es un nuevo paradigma donde todo está cambiando. Hay muchos factores, eh, ¿sabes? Sociológicos, psicológicos, sociales, económicos, que impiden esa situación que nosotros teníamos tan privilegiada en Venezuela. Pero volviendo al diseño interior, yo creo que ya la arquitectura, pues sí, por ejemplo, en las ciudades ahora hay unas nuevas tendencias para hacer más espacios verdes. La ciudad de Nueva York está promoviendo muchos proyectos de, como llaman, de capital improvement, para que la ciudad tenga más espacios verdes. Yo sueño con tener los huertos urbanos, que todos los edificios tengan techos verdes con huertos, que eso ayudaría a bajar la temperatura de la ciudad y generaría más oxígeno, generaría menos polución. También, por ejemplo, ahorita están haciendo los restaurantes al aire libre. Entonces, la ciudad hizo una iniciativa donde junta a restaurantes y arquitectos, en la cual nosotros estamos involucradas para ayudar a los restaurantes a diseñar estos espacios al aire libre y tener una ciudad más bonita y más digamos, welcoming, ¿cómo se dice? Más Más amigable. amigable. Ahora, para cerrar, Victoria, se nos fue el tiempo rapidísimo. ¿Veremos ciudades más verticales? O sea, ¿iremos hacia esa arquitectura o esa ingeniería civil de edificios altos, 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 altos? ¿O quizás empecemos a buscar más a esas zonas foráneas y empezar a construir más horizontal? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo más que alto, 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 yo lo veo más terraza, 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 terraza. Hay muchos edificios que van a sufrir transformaciones. Yo también tengo el sueño de los edificios de uso mixto, donde se generan comunidades, ¿sabes? Sí. Donde tú estás en tu edificio y puedes tener abajo el daycare para llevar al niñito, la manicurista, el banco, tienes arriba el jardín, la agricultura, el jardín de agricultura, abajo el mercado donde venden el jardín de agricultura, o sea, tener este tipo de comunidades eh, que se sostengan a sí mismas. Y todas integradas. Gracias, Victoria, por haber estado con nosotros. Que se repita. Hoy desde la ciudad de Nueva York, Victoria Benatar, gran arquitecto, y hablamos de los retos de la arquitectura en estos tiempos aquí en Vivir Vale la Pena.